Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana: dejar lo terrenal por lo celestial. Mateo 19, 23 al 30. Alguien dijo una vez: el peor esposo es aquel que no solo ama a su esposa, sino que también ama a todas las demás. Otra manera de decir esto aplicado a la fe es que fe no es solamente creer en Dios, es también no creer en las otras cosas. Cuando alguno dice que cree en Dios, pero a la vez no quiere renunciar a las otras cosas, tiene un grave problema con su fe. De esto trata la clase de hoy: dejar lo terrenal por lo celestial. El verso 23 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Este verso siempre ha dejado mucha conjetura en la persona que lo escucha. Jesús está diciendo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Él no dice imposible, dice difícil. ¿Cuál es la razón? Es que muchas personas han caído en lo que la Biblia llama el engaño de las riquezas, en lo que los financistas llaman el engaño de las riquezas o la trampa de la clase media. Es buscar siempre más de lo mismo. Es poner en primer lugar a las riquezas y no a Dios. Olvidarnos de que el dueño de todo es Dios y que nosotros no somos más que administradores. Es alinear incorrectamente nuestras prioridades. El problema de las riquezas no es cuando nosotros poseemos riqueza, es cuando las riquezas nos posee a nosotros. Este verso, cuando dice más fácil pasará un camello por el ojo de una aguja, no se refiere al ojo de una aguja de coser, sino que en las ciudades amuralladas de la antigüedad había una gran puerta, pero también había una puerta pequeñita que apenas cabía un hombre. Cuando las ciudades se cerraban y se aseguraban, solo podían acceder a la ciudad a través de esa pequeñita puertecita en la muralla que le llamaban ojo de aguja. Y entonces los camellos no podían pasar por ahí porque era muy pequeñita. Tenían que bajarse demasiado y era cosa casi imposible. Entonces a eso se refiere Jesús. ¿Y por qué no puede un camello pasar? El camello también era objeto, representaba lo que cargaba, materiales, riquezas, etcétera. Y no sé si muchas veces el cielo nos ve como camellos cargados de cosas pasajeras, de cosas que no pueden salvar nuestra alma. Dice la palabra de Dios en el Salmo 49, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Este salmo nos llama a reflexionar sobre el verdadero valor de las riquezas, y es ahí donde Jesús está confrontando a sus discípulos. Él no está diciendo que las riquezas son malas. Él está diciendo difícilmente pasará un rico. Y esa es la razón, es que estas riquezas crean una falsa sensación de seguridad. Muchas veces el que tiene 2 pesos en un banco se siente más seguro que todos los demás, porque entiende que tiene sus problemas resueltos. Y como dice la parábola: alma mía, muchos bienes has acumulado para ti, deleítate, gózate, porque tienes todos tus problemas resueltos. Pero dice la Biblia
que en el cielo se dijo del hombre que dijo eso: necio, esta noche vendrán a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿para quién será? Fíjese de la manera que el Señor pone en perspectiva, en contraste, el mundo espiritual. Dice: vendrán a pedir tu alma. Y tú tienes que preguntarte, ¿quién es aquel que puede venir a pedir tu alma? ¿El infierno o el cielo? Pedro, cuando estaba anciano, escribió y dijo: aunque en breve debo partir de este cuerpo. Y este era el caso del apóstol Pedro. A él le había sido revelado: en breve debes partir. Y fíjese que estaba hablando de que la vida no termina con la muerte. Estamos hablando de que él sabía que en un momento determinado su alma partiría de este mundo. Y cuando vemos las cosas en esa perspectiva, entendemos que lo verdaderamente valioso es lo eterno. Por eso la Biblia dice: trabajando no por las cosas que se ven, sino por las que no se ven, es decir, las cosas espirituales, las cosas del reino de Dios, porque es allí donde pasaremos la eternidad, o en la casa de nuestro Padre, o en las moradas de tormento que habla a Mateo capítulo 13. Hay varias parábolas que el Señor explica de eso. Hermano, no perdamos el tiempo, usémoslo sabiamente. Y el Señor Jesús, al continuar hablando de esto, nos dice que sus discípulos se asombraron. Y usted dirá: ¿por qué ellos se asombraron si ninguno de ellos eran ricos? Porque ellos mismos estaban bajo la falsa impresión de que el rico, y cuando uno habla del rico no necesariamente habla del rico en lo económico, pero usted sabe, en aquellos tiempos y todavía hoy, aún en las iglesias, se cree o se le da los primeros lugares a las personas acaudaladas, las personas que están en eminencia, las personas que tal vez tienen más recursos. Pero aquí está diciendo lo contrario. Aquí está diciendo: difícilmente entra un rico. Le decía ahorita, porque el rico tiene una falsa sensación de seguridad con su riqueza. Pero muchas veces nosotros, los cristianos, podemos también engañarnos con eso. Y tal vez, aunque no tengamos riqueza, pensar que ante los ojos de Dios es más importante el que es, entre comillas, próspero en esta tierra. Y Jesús está poniendo eso en perspectiva y es en contraste, y nos dice: y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El caso de Pedro, usted dirá: bueno, él dice que dejó todo, pero él era un hombre pobre. Lo único que él dejó fue un pequeño chinchorro, unas redes de pescar, y dejó su barca. Y así que él tal vez no dejó mucho, pero sí, él dejó mucho. Él dejó su familia en Capernaum y se fue a seguir al Señor, a predicar por todas las aldeas y por todos los pueblos y a servir al Señor. Sí, él dejó mucho. Él prefirió seguir al Señor. Prefirió seguir la agenda del Señor y no la suya. Dedicó tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y eso quiere decir que él decidió buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en eso consiste el engaño de la riqueza, porque muchas veces hay personas que son engañados con poco y otros son engañados con mucho, pero al final ambos son distraídos por el engaño de las riquezas. Pero Jesús le dice en el verso 28, cuando Pedro le pregunta: pero ¿qué yo recibiré? El Señor le dice: ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos serán primeros, muchos primeros serán postreros, y muchos postreros serán primeros. Esta otra parte que habla el Señor, de que Él promete que cualquiera que esté dispuesto a dejarlo todo, a entregar todo por Él, dice, recibirá 100 veces más en esta tierra, y en la vida venidera, la vida eterna. Que el Señor nos ayude a saber escoger correctamente, a confiar en Él, a amar a Dios sobre todas las cosas, a poner la prioridad en Dios y su palabra. Y si el Señor nos ha permitido tener algo, tenerlo para Él y no para nosotros, administrarlo según Él y no según nosotros. Padre nuestro, te doy gracias porque eres grande en misericordia. Dice tu palabra que no importa que los hombres puedan decir de mí, sino que tenga la decisión de seguir firme la fe. Deseo testificar con mi vida que contigo lo tengo todo, aunque en este mundo se enseñe que la plenitud está en el dinero. Dios le bendiga, familia, como decía esta enseñanza de esta mañana, porque nada es imposible para Dios. Quiero decirte que no importa lo que te esté sucediendo hoy, nada es imposible para Dios. Confía en el Señor y Él hará, buscando las cosas de arriba y no la de la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y el pueblo que se va con Cristo dice, amén. Amén.